El sesgo de planificación. ¿Por qué todos los emprendedores subestiman el tiempo y el dinero que necesitan? El 80% de los negocios que fracasan no mueren por falta de mercado. Mueren porque el dinero se acabó antes de que el negocio funcionara. Y el dinero se acaba antes porque el plan original subestimó cuánto tiempo y dinero necesitaría. No por ignorancia. No por descuido. Por un mecanismo psicológico específico que opera en todos los seres humanos, independientemente de su experiencia, su educación y su inteligencia. Ese mecanismo tiene nombre en psicología. Y conocerlo puede ser la diferencia entre un negocio que sobrevive el tiempo necesario para funcionar, y uno que se queda sin combustible a 3 meses de llegar a su punto de equilibrio. Bienvenido a Mente Estratégica. El canal donde analizamos los mecanismos psicológicos que determinan las decisiones más importantes de tu negocio y tu vida, y las herramientas documentadas para usarlos a tu favor en lugar de ser usado por ellos. Hoy vamos a analizar el sesgo de planificación documentado por los psicólogos Roger Boeller y Dale Griffin en 1994. El mecanismo exacto que lo produce. ¿Por qué no desaparece con la experiencia? Y las 3 herramientas concretas que la investigación psicológica documenta como las únicas que reducen de forma medible su impacto en las estimaciones de cualquier proyecto. Quédate hasta el final porque la revelación sobre por qué el sesgo de planificación afecta de la misma forma a emprendedores novatos y a emprendedores con décadas de experiencia es el detalle que más cambia la comprensión de este fenómeno y de cómo neutralizarlo correctamente. Para entender el sesgo de planificación necesitas entender el mecanismo que lo produce. El mecanismo exacto. ¿Por qué el cerebro planifica en el escenario óptimo? Cuando planificas un proyecto futuro, tu cerebro construye una narrativa mental de cómo se va a desarrollar ese proyecto. Y esa narrativa tiene una característica sistemática y documentada. Imagina el camino desde el punto de partida hasta el resultado exitoso sin incluir de forma realista los obstáculos, los retrasos, los imprevistos y las fricciones que cualquier proyecto real inevitablemente encuentra. No es que ignores que los obstáculos pueden existir. Es que el cerebro en modo de planificación tiende a construir la versión optimista del desarrollo del proyecto porque esa narrativa es más motivante y más fácil de visualizar que la narrativa realista con sus interrupciones y complicaciones. El estudio de Boeller y Griffin de 1994 documentó ese mecanismo con precisión. Los participantes del estudio consistentemente subestimaban el tiempo necesario para completar tareas académicas, un promedio del 40%. Y cuando se les preguntaba por qué creían que lo habían subestimado, la respuesta más frecuente era que habían imaginado el proceso en condiciones ideales, sin incluir las interrupciones que siempre ocurren. Ese no es un defecto de planificación que puedas corregir simplemente siendo más cuidadoso. Es un mecanismo de la forma en que el cerebro construye narrativas futuras. Y como cualquier sesgo cognitivo, conocerlo no es suficiente para neutralizarlo. Necesitas herramientas específicas que cambien el proceso de estimación de forma estructural. El dato que más cambia la perspectiva sobre el fracaso empresarial. Los datos de fracaso empresarial en la mayoría de los mercados son consistentes. Aproximadamente el 80% de las nuevas empresas no llega al 5º año. La narrativa convencional sobre ese dato sugiere que la mayoría de los negocios que fracasan lo hacen por problemas de mercado, producto equivocado, momento equivocado, competencia demasiado fuerte. Pero el análisis de las causas de fracaso empresarial documentado por múltiples estudios de economía conductual muestra que la causa más frecuente no es falta de mercado sino falta de capital producida exactamente por el sesgo de planificación en la fase inicial. El plan de negocio original proyectaba rentabilidad en el mes 6. La realidad del mercado la produce en el mes 18 en promedio. Esa diferencia de 12 meses requiere capital adicional que el plan no contempló porque el plan fue construido en el escenario sin incluir los obstáculos que inevitablemente retrasarían la trayectoria. Cuando el capital se agota en el mes 12, el negocio tiene 2 opciones: conseguir financiamiento adicional de emergencia bajo condiciones desfavorables o cerrar. La mayoría cierra no porque el mercado no existiera sino porque el capital no alcanzó hasta el momento en que el negocio habría funcionado. Ese es el costo real del sesgo de planificación en el emprendimiento. No el tiempo perdido. El capital que se agota antes de que la oportunidad real se materialice. Las 3 herramientas que funcionan. La investigación de Boeller, Griffin y los psicólogos que desarrollaron su trabajo en décadas posteriores identificó 3 herramientas que producen mejoras medibles en la precisión de las estimaciones. La primera es la clase de referencia. Antes de estimar cuánto tiempo y dinero necesitará tu proyecto, busca datos reales de cuánto tardaron proyectos similares ejecutados por otras personas en condiciones comparables.
No tu proyecto imaginario en condiciones óptimas. Proyectos reales con sus fricciones reales. Esa única intervención metodológica produce estimaciones hasta un 40% más precisas según los estudios de seguimiento de Boller y Griffin. El mecanismo detrás de la clase de referencia es que fuerza al cerebro a salir de la narrativa interna optimista del propio proyecto y a anclarse en datos externos que incluyen las fricciones reales que los proyectos similares encontraron. El optimismo del nuevo comienzo no puede operar sobre datos externos de la misma forma que opera sobre la narrativa interna. La segunda herramienta es el premortem. Antes de comenzar el proyecto, imagina que ya terminó y que fracasó. Escribe detalladamente las razones por las que fracasó. Ese ejercicio fuerza al cerebro a construir la narrativa del escenario negativo con la misma especificidad con que construye el escenario positivo. Y los obstáculos que aparecen en esa narrativa negativa son exactamente los que deben aparecer en las estimaciones de tiempo y costo del plan real. El psicólogo Gary Klein, que desarrolló la técnica del premortem, documentó que reduce hasta en un 30% la probabilidad de sorpresas mayores durante la ejecución de proyectos en organizaciones que lo aplican sistemáticamente. La tercera herramienta es la planificación desde el exterior. En lugar de preguntarte cuánto tiempo tomará este proyecto, pregunta a alguien que no está emocionalmente involucrado cuánto tiempo cree que tomará un proyecto de esta escala y complejidad. Los observadores externos, que no tienen el optimismo del nuevo comienzo, tienden a producir estimaciones significativamente más realistas que los propios emprendedores sobre sus proyectos. Y ahora llegamos a la revelación más perturbadora sobre este sesgo. Boller y Griffin documentaron que el sesgo de planificación no desaparece con la experiencia. Los emprendedores con más años en el mercado subestimaban sus nuevos proyectos en proporciones similares a los principiantes. No porque no aprendieran de sus errores, sino porque cada nuevo proyecto activa el optimismo del nuevo comienzo independientemente de las experiencias pasadas. Ese nuevo optimismo no está conectado con los proyectos anteriores. Está conectado con la narrativa del nuevo proyecto específico. Y esa narrativa siempre se construye en el escenario óptimo independientemente de cuántas veces experiencias anteriores hayan demostrado que el escenario óptimo no es el que ocurre. La experiencia no cura el sesgo de planificación. Solo las herramientas metodológicas que cambian el proceso de estimación de forma estructural lo hacen. Si este mensaje te tocó, suscríbete. No por mí, sino por ti. Porque si esto te resonó es porque hay algo en ti que entiende que los fracasos más costosos del emprendimiento no son los que nadie pudo prever. Son los que un plan más preciso habría permitido sobrevivir porque el capital habría alcanzado hasta el momento en que el negocio finalmente funcionó. La pregunta que más vale la pena que sostengas después de este video es esta. En el proyecto o negocio que estás planificando ahora mismo, ¿cuánto tiempo tomaron proyectos similares en manos de otras personas? No en las tuyas. En las de otros. Esa respuesta, si la buscas honestamente, es la estimación más valiosa que puedes tener. Y si quieres continuar explorando los mecanismos psicológicos que determinan el éxito o el fracaso de las decisiones más importantes de cualquier emprendedor, el próximo video analiza el efecto Dunning-Kruger en el emprendimiento y por qué la mayor confianza no siempre coincide con el mayor conocimiento real. Nos vemos en el próximo análisis. Porque el sesgo de planificación no te dice que tu proyecto va a fallar. Te dice que el plan que construiste en modo optimista necesita ser ajustado antes de que el optimismo se convierta en el motivo por el que el capital se acaba 3 meses antes de llegar al punto donde todo habría funcionado.